Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. ¿El puerto de Chancay va a afectar a la economía y el comercio exterior de Chile? Fíjense que esa es la pregunta que trata de responder un reportaje de la sección Tendencias del diario La Tercera. Recuerden que en Chile hay dos conglomerados periodísticos muy relevantes en lo que corresponde a la prensa escrita, que hoy en día es digital, que es la cadena El Mercurio y lo correspondiente a La Tercera. Entonces, frente a la problemática que podría plantear para algunos el puerto de Chancay y en cambio para otros una oportunidad que hay que tratar de enfocar desde las realidades geográficas y de infraestructura portuaria que tiene el país, les quiero comentar hoy día y presentarles mi reacción sobre esta nota de prensa del diario La Tercera que habla sobre una pregunta que se hacen no muchos chilenos, sino algunos. ¿Cómo el puerto de Chancay en Perú puede afectar a la economía y el comercio exterior de Chile? Veamos. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo el puerto de Chancay en Perú puede afectar a la economía y el comercio exterior de Chile? ¿Para quién sería esta la preocupación? Principalmente para la gente que trabaja vinculada a los puertos, las concesionarias, los trabajadores portuarios, los sindicatos y las economías que circulan alrededor de los puertos, que son principalmente algunas ciudades como San Antonio y Valparaíso, sumado a otras menores como Talcahuano y otras ciudades más al sur como Valdivia, Punta Arenas, Puerto Montt, ¿cierto? Pero los puertos principales de Chile son San Antonio, Valparaíso, Talcahuano. En el norte tenemos algo en Antofagasta, pero son los principales San Antonio, y principalmente San Antonio es como la competencia directa que uno podría decir a los puertos actuales que hay en el Perú. El artículo de prensa que es de tendencia es del 10 de octubre, y la pregunta que se hace es ¿cómo el puerto de Chancay en Perú puede afectar a la economía y el comercio exterior de Chile? Entonces se los comparto para que lo veamos. ¿Qué dice? Se inaugura en noviembre y fue construido con capitales chinas, y tres analistas explican a La Tercera, que es el diario donde aparece este artículo, diferentes perspectivas sobre cómo podría afectar a nuestro país. Este es un artículo de Alexis Paiva Mac. Entonces, ¿qué es lo que señala? Que Perú se prepara para la inauguración del puerto Chancay, un proyecto que se ha desarrollado bajo la promesa de que potenciará la economía y el comercio exterior del país sudamericano, según han sostenido las autoridades. La administradora y dueña del puerto, COSCO Shipping Chancay Perú, cuenta con su mayor accionista en China, la estatal COSCO Shipping Ports Limitada, con un 60%. Junto con esto figura la firma peruana Volcán, compañía minera, de un 40%. Se tiene previsto que la instalación portuaria sea inaugurada en noviembre de 2024 y se espera que el presidente chino Xi Jinping esté presente en la ceremonia, según han reportado medios locales como la cadena pública TV Perú. ¿Cómo será el puerto Chancay? Chancay se ha promocionado como el primer puerto de China construido en América Latina y ha significado una inversión total de cercana a los 3.500 millones de dólares. El gerente general adjunto de COSCO Shipping Ports Chancay Perú Sociedad Anónima, Carlos Tejada Mera, aseguró en un conservatorio en la Universidad de Lima en mayo que sus operaciones reducirán en hasta 10 días el viaje de los buques de carga desde Perú hacia y viceversa. Aquello plantea significará ahorros tanto en tiempo como en costo. Entonces, la primera cercanía que uno tiene con esto, siendo fuera del mundo de las economías vinculadas a los puertos, ¿cierto? Yo no soy un trabajador portuario, no tengo vinculaciones, en la Araucanía no tenemos puertos, me interesa la logística, sí. Me llama mucho la atención la logística que hay, y especialmente con lo que tiene que ver con la carga vinculada a la agroindustria. Uno podría decir que si hay ahorro de tiempo, hay baja de costo, y por lo tanto a los productores, a las personas y empresas que venden bienes que tienen que ser cargados en barco, les conviene que haya un ahorro en tiempo, porque significa un ahorro en costo, y lo otro porque hay posibilidades de que algunos productos que tenían que ir de alguna forma preservados para soportar un viaje más largo, ahora con la reducción de tiempo podrían ir en otras formas de conservación que podría implicar que tuvieran un rango mayor de mercado o cumplieran con una necesidad distinta a los consumidores. ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo comprar un producto envasado al vacío, congelado, o un producto que llegue casi bajado desde el árbol o recién pescado. ¿Cierto? Recuerdo un profesor que trabajaba para una empresa japonesa que tenía salmones en 24 horas puestos en Japón desde Santiago. Entonces, claro, uno podría decir aquí no hay una afectación principal a Chile, porque lo que va a haber es un ahorro de tiempo. Pero sigamos viendo qué nos dicen los expertos con respecto a esto. Durante la misma instancia, el director de la Maestría de Banca y Finanzas de dicho establecimiento académico, Vicente Tuesta Raetegui,
porque recuerden que están contando que el gerente general de Costco Shipping fue a un conversatorio en la Universidad de Lima, declaró falta una infraestructura importante para que los tratados de libre comercio tengan un impacto positivo en el país. Se necesitaba ese impulso de confianza del sector privado. Claro, falta la infraestructura jurídica y la infraestructura que tiene que ver con obras públicas relacionadas a poder soportar lo que puede significar el cambio en una realidad económica cuando hay un tratado de libre comercio. Lo vivimos en Chile con los tratados de libre comercio. No basta solo con la firma, hay que hacer los operativos para todo y eso significa mejorar caminos, mejorar sistemas de producción, lograr ciertas certificaciones de calidad y mejorar las condiciones del capital humano, ¿cierto? Mejorar las condiciones de los trabajadores y que estén más especializados. Entonces, otro punto clave es que el puerto de Chancay llega con una construcción tecnológica importante que da espacio para crecer en el largo plazo. Además, la ubicación geográfica del puerto y del país son estratégicos para la interconexión con toda Latinoamérica. La infraestructura portuaria se sitúa a unos 80 kilómetros al norte de Lima, la capital peruana. El ministro de la Producción de ese país, Sergio González, afirmó en las declaraciones reunidas por el diario oficial El Peruano en abril que el puerto generará 4.500 millones de dólares anuales, lo que equivale al 1.8 del Producto Bruto Interno Local. Entonces lo que corresponde a Perú, sí, en las proyecciones es un crecimiento asegurado, pero la pregunta es qué pasa con la afectación que posiblemente pueda tener Chile. Aquí lo que están haciendo en el reportaje es contándole a la gente de qué se trata esto, porque les insisto, si hoy día preguntar a uno en la zona sur, centro-sur y tal vez en algunos sectores del norte, excluyendo Arica, Iquique y algunas ciudades portuarias, preguntar aquí es Chancay, no saben qué es Chancay. Si bien es cierto, hay muchos videos que están apareciendo ahora, es porque está cercana la posibilidad de su inauguración y que venga el presidente de China y eso produce un impacto. Es decir, que el conocimiento en Chile respecto al puerto de Chancay va a ser mayor después de la inauguración que haga el presidente de China. Sigamos viendo. También enfatizó que Chancay genera alrededor de 8.550 empleos directos. Ojo, porque la automatización hace que eso se haya reducido y no sea más, porque uno podría haber pensado al principio que desde la lógica de los puertos tradicionales, donde hay gente que ayuda a cargar y bajar los containers, estiva creo que se le dice a los trabajadores portuarios, es mucha gente, ¿cierto? Pero debido a los procesos de automatización y robotización, hoy hay muchos de esos trabajos que hacen, desde el manejo de las grúas, personas a distancia y se necesitan menos personas para cargar o descargar porque ya hay como una suerte de tráiler o vehículos eléctricos automatizados que se preocupan de mover los containers. Entonces la proyección de empleo es más reducida de lo que hubiera sido en un tiempo atrás. ¿Qué más dice? Ya en septiembre de 2021, un artículo publicado en el sitio oficial del gobierno peruano advertía de que el proyecto es clave para el comercio internacional y será un hub, un centro, que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia. En palabras del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, el puerto de Chancay convertirá al Perú en el primer centro logístico del Pacífico en Latinoamérica, lo que dinamiza la economía, impulsará la exportación y generará nuevas oportunidades. Una de las características más relevantes del puerto es que podrá recibir embarcaciones de 18.000 TEU, que es la capacidad de carga de un contenedor estándar de 20 pies, que son consideradas las más grandes del mundo según rescató la tercera en junio de 2024. Frente a este escenario a puertas de que se inaugure el puerto, distintas voces han compartido sus perspectivas sobre cómo puede afectar a la economía y el comercio exterior de Chile el puerto. ¿Qué es lo que nos interesa de este reportaje para conocer la impresión de los expertos con respecto al puerto? Hay impresiones muy críticas, pero en general, si ustedes se dan cuenta, algunos vienen desde el mundo sindical portuario, que tienen temor a que la llegada del puerto de Chancay reduzca la mano de obra y por lo tanto reduzca el trabajo. Otro de los concesionarios y operadores de los puertos en Chile, que están viendo que posiblemente barcos que llegaban antes a Chile no lleguen ahora. Y por lo tanto van a tener menos requerimientos. Pero yo me pregunto si estas grandes embarcaciones de 18.000 TEU llegaban a Chile o no llegaban. Yo entiendo que no. Por una cuestión geográfica y de fondo, ¿cierto? De cabotaje que tenían los puertos chilenos. Es decir, que no llegaban. Sí llegaban a México y sí llegaban a Estados Unidos. Y ahora van a llegar en esta opción latinoamericana-sudamericana que va a ser Puerto Chancay. Pero veamos si el puerto de Chancay afectará a Chile según estos expertos. Algunos sostienen que Chancay podría amenazar las operaciones de puertos chilenos como el de San Antonio, mientras que otros creen que no será una competencia inminente. El presidente de la empresa portuaria San Antonio, Eduardo Avedrapo, se manifestó en esa última postura en una entrevista con Pulso La Tercera publicada a fines de junio.
En esa conversación enfatizó que Chancay no es competencia para los puertos chilenos. Ya veamos por qué dice eso. Porque no es competencia porque no recibimos esos barcos, o no es competencia porque él puede señalar de que está mejor preparado los puertos chilenos. Entonces, veamos qué dice una persona que se ve afectado o que está más directamente vinculado con esto, que es el presidente de la empresa portuaria de San Antonio. No nos vemos ni interna ni externamente en una situación estricta de competencia, sino que por el contrario va a haber una red de puertos que va a permitir la llegada de naves de mayor tamaño, comentó Avedrapo durante esa entrevista, en la que también adelantó avances en el proyecto del megapuerto de San Antonio. Entonces, yo comparto la misma opinión que el gerente de San Antonio, que en definitiva no va a afectar porque eran barcos que no llegaban, y se va a permitir que haya una red de movimientos portuarios vinculados a Chancay. Entonces ahora veamos las visiones contrarias a esto. La gente que dice sí se va a ver afectado. Sin embargo, otras voces, como la del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mewes, han manifestado visiones diferentes. Perú con el puerto Chancay sí nos va ganando. Ellos tienen inversión china, tanto para las obras como para la operación, y nosotros llevamos años tratando de que se construya el megapuerto de San Antonio, dijo según rescató Pulso. Ante este debate, 3 analistas de diferentes establecimientos académicos compartieron sus perspectivas e impresiones a La Tercera, y esto fue lo que dijeron, que es lo que vamos a ver ahora. Pero en líneas generales, el gerente concesionario de un puerto dice, no hay afectación porque no se va a ver perjudicada la demanda que tiene el puerto de San Antonio, y en cambio el presidente de la Confederación de Producción del Comercio dice que sí, pero uno podría entender que sí porque las obras vinculadas a un megapuerto como el de Chancay dinamizan la economía del lugar donde se instala el puerto. Porque si se van a arreglar las carreteras para que pasen los camiones que llevan los containers, porque se va a ver una mejora en los procesos de logística, de telecomunicaciones, de los servicios vinculados a las personas que trabajan y a las empresas que trabajan, efectivamente la economía local y nacional se va a ver beneficiada, y es una cosa que no va a tener Chile porque no tiene el puerto. Entonces, en cierta medida sí tiene razón Ricardo Mewes, que es el presidente de la Confederación de Producción del Comercio. Sigamos viendo ahora a los expertos. Bueno, el primer experto es Caupolicán Guerra Iriarte, académico de la Facultad de Ingeniería Universidad Andrés Bello. Ya lo primero es que, con esos nombres, o sea, con el primer nombre, Caupolicán, que es el Toki, que es el símbolo que tiene la calle principal de mi ciudad, que es la avenida Caupolicán, que es conocido porque logró ese alto rango como líder de las huestes mapuches para enfrentar a los españoles, ¿cierto? Por eso se transformó en Toki. Caupolicán es un mito, ¿cierto? Que cargó un árbol 2 días y por eso ganó esto. Tiene un nombre bastante chileno, Caupolicán. Guerra, para estos temas entre conflictos económicos suena peor. Iriarte no tiene muy buena, para algunos, no tiene muy buena publicidad en Chile, ¿no? Pero Caupolicán Guerra Iriarte, más allá de analizar que se llama Caupolicán, yo tengo la suerte de tener 3 queridos tíos postizos, ¿cierto? Son amigos de los papás, que tienen los nombres de los 3 toquis más importantes. Y por otro lado tengo unos clientes que son unas señoras que tengo por ahí los nombres de las mujeres toquis más importantes. Los toquis más importantes son Caupolicán, Lautaro y Galvarino, y yo tengo la suerte de haber conocido a 3 personas que tenían ese nombre al mismo tiempo, y una vez me tomé una foto con ellos, con Caupolicán, con Galvarino y con Lautaro. Bueno, vamos a lo que nos interesa, que es lo que dice Caupolicán Guerra Iriarte. El nuevo puerto de Chancay en Perú está ubicado a 75 kilómetros al norte de Lima. Les comparto para que puedan ir viendo si es que me equivoco en algo. Es un proyecto moderno cuya primera etapa debería inaugurarse en noviembre del presente año. La iniciativa tiene un costo de 3.450 millones de dólares. Es financiada por Costco, o no, 3.450 o 3.000, bueno, ahí me lo corrigen. Es financiado por Costco, empresaria naviera china, 60%, y la compañía peruana Volcán. Esto dice este señor. La primera etapa contempla 4 sitios de atraque, 2 sitios para graneles, granos y carga sobredimensionada y 2 muelles para contenedores. Una vez finalizado el proyecto, contará con 15 sitios de atraque y 780 hectáreas donde se concentrará la industria. Entre algunos productos que portará Perú están los arándanos, los espárragos, los mangos, las uvas, las paltas, las nueces, los granos, cacao, café, plátanos, aceite, parece mi lista de supermercado esto, minerales, pescados, langostinos, conservas de productos marinos, cobre, entre otros. Se estima que Chancay en su inicio movilizará al año 1 millón de contenedores y 6 millones de toneladas de carga general y grano. En este contexto,
Chile se quedó atrás. El megapuerto que se proyecta en San Antonio aún debe sortear muchas etapas. Una de ellas es la evaluación ambiental, proceso inexplicablemente lento, otras de carácter político y obstáculos diversos. Con suerte, se estima que podría concretizarse recién el 2032. O sea, imagínense todo el tiempo que falta para tener un puerto que pudiera acercarse a las envergaduras de la primera etapa de Chancay. Esto es lo que dice el señor Caupolicán Guerra Iriarte, académico de la Facultad de Ingeniería. Entonces veamos qué se señala con respecto a este problema, pero ya algo vislumbramos de que el punto no es la afectación directa a los puertos, sino a las economías locales. O sea, el que tiene el puerto tiene dinamismo en su economía. Sigamos viendo qué pasa con esto. Muchas autoridades de Chile opinan que el puerto de Chancay no será una amenaza para los puertos chilenos, pero no se trata de si llegaran menos naves. El problema es mucho más profundo y complejo. Al parecer no se toman en cuenta otros factores importantes que afectarán principalmente a los exportadores nacionales. Por ejemplo, se sostiene que los días de navegación de Chancay a China se reducirán aproximadamente en 8 días. Estas meganaves tienen un costo diario promedio de $45.000. Si lo multiplicamos por 8 días significa un ahorro de $360.000. Agregar a lo anterior el combustible, estas meganaves como promedio consumen al día 160 toneladas y el valor de la tonelada promedia es de $450.000. Significa un ahorro en 8 días de $576.000. Este es un ejercicio que no hemos hecho, como no somos de este ambiente, ¿cuánto se ahorra? Para los que tienen vehículo, yo no tengo vehículo, no manejo, hay que sacar el valor combustible. Es como si tuviéramos un auto, un camión y quisiéramos llevar carga, ¿cuánto nos ahorramos si es que hubiera un camino que en vez de tener tantas curvas fuera recto? ¿Cierto? En este sentido, la ciudad estaría más cerca, porque no vamos a tener que ir más al norte, sino más al centro. Entonces nos dice que las meganaves tienen un costo diario promedio de $45.000. Si lo multiplicamos por 8 días, que es lo que se va a reducir el viaje, tenemos $360.000. Entonces, si consumen en combustible 160 toneladas y el valor de promedio de la tonelada de combustible es $450.000, significa un ahorro de 8 días, es decir, $576.000. Eso es lo que se ahorran, 8 días en viaje. Es $500.000. Entonces, uno pensaría, sí, las empresas peruanas, si tuvieran exclusividad en traslado, son más competitivas en estos rubros de exportaciones agrícolas que las chilenas, porque la chilena tiene más costo que asumir porque está más lejos. Y lo mismo pasaría con Ecuador, Colombia y los que estén más al norte versus lo que tiene Perú. Sigamos viendo. Finalmente, Chancay será un terminal con tecnología de punta. Muchos de los equipos funcionarán en forma automatizada, lo que yo les decía, que deriva también en bajos costos, eficiencia y seguridad. En consecuencia, estos significativos ahorros podrían permitirle a la compañía naviera bajar sus tarifas de flete, lo que evidentemente favorecería a los exportadores e importadores peruanos, ya que el flete también es un componente de la estructura del precio de venta de un producto, lo cual los hará mucho más competitivos al poner en mercado productos a un menor precio. Perú se nos ha adelantado en este contexto y entiende de mejor forma esta realidad geopolítica diseñando un complejo logístico que puede influir en el entorno regional, afectando a otros actores marítimos importantes como es Chile. Y ahí me queda más claro. No es solo si el puerto tuviera exclusividad. Como no va a tener exclusividad y todos pueden llevar carga, si un exportador de arándanos del Perú lleva carga y tiene el puerto muy cerca, tiene menos gasto. El de Chile va a tener que ir de aquí para allá y va a tener que costear más. Pero ya se habían reducido los costos. Entiendo que ambos agroindustriales y ambos productores de minerales o bienes y servicios tenían grandes costos por el traslado de la carga, si tenían que trasladar por la vía marítima directa hacia el Asia, es decir, ir por México o Estados Unidos, era muy caro porque tenían que llegar a México o Estados Unidos. De toda lógica. Pero aquí va a haber una baja del precio, que lo va a hacer más competitivo para el local. Así que se dinamiza la economía, como les decía yo. Veamos lo que dice el otro experto, que es Luis Asensio, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes. Un comentario técnico sobre la situación del puerto de Chancay podría hacerse en diversas capas y dimensiones. Esto es importante. Entonces partamos por la dimensión local, que es propia de la realidad peruana. Perú tiene características que no tiene Chile. Una muy fuerte concentración de las cargas contenerizadas. Bueno, ahí sí que me pilló este caballero porque aquí nos vamos a poner, pero hace una buena distinción, nos vamos a poner más técnico, hace buena distinción. El otro experto nos ayudó a entender costo. ¿Qué nos dice? Con respecto a estas capas que hay que ver para entender este problema, que no solo es puerto, sino también, como él dice, la primera dimensión es local. Vamos a ampliar nuevamente. Prácticamente el 90% de los contenedores de un país tan grande y tan extenso como Perú se concentran en un solo puerto, que es el Callao.
Chancay viene a ser algo así como la dualidad que tiene la zona central de Chile por cuanto están Valparaíso y San Antonio, los puertos más importantes. Lo que hace Chancay entonces es darle a la zona central de Perú mayor oferta de terminales de contenedores. Perú viene bastante atrasado en el campo de tener alternativas de terminales en una macrozona de alta concentración, producción y población, como es el caso de Chile, de la macrozona centro, incluso la macrozona norte y sur. Si nos fijamos, cada una de las últimas tiene 3 alternativas de terminales. Es decir, en la macrozona norte tenemos Arica, Iquique y Angamos y Antofagasta. La zona central tiene a los puertos de Valparaíso y San Antonio y hay 2 terminales más, o sea, hay 3. La macrozona sur tiene Lirquén, San Vicente y Coronel. Y en Perú ni siquiera tenían 3 alternativas para contenedores en las macrozonas. Y Chancay viene a ser la tercera alternativa de una zona macrozona, quedando muy pendiente todavía la descentralización hacia el norte y hacia el sur de opciones competitivas para otros terminales. Oye, esto me lo han comentado ustedes porque los suscriptores del norte del Perú me indican, y del sur que no, que esto está muy centrado en Lima y nosotros no hemos tenido mejoras, por eso la opción de Corio, o Corio, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué sucede, pero lo que está diciendo este experto es que el territorio nacional en Chile está más descentralizado por estos focos de terminales portuarios en el norte, en la zona central y en el sur. Yo hablé de muy poquitos puertos porque no soy del área, entonces uno los que más escucha, ¿cierto? Entiendo que Angamos en Antofagasta del mineral, Arica sí, porque uno recuerda el convenio que hay con Bolivia, San Vicente, el que no me sonaba, Coronel sí, que es el que digo Lota, yo es Coronel. Y faltaba la zona sur. Sigamos viendo lo que dice este experto porque analiza esto de la realidad local y va por capa. Es decir, ni siquiera resuelto lo del norte y el sur, sino que viene a darle mayor competitividad a la macrozona centro del Perú, ¿cierto? Entonces, la reflexión que hacía es que Chancay viene a resolver un problema histórico del Perú desde el punto de vista de la macrozona centro. Vayamos a la segunda dimensión a nivel de país. Perú sigue teniendo un desequilibrio importantísimo en cuanto a oferta hacia el norte y hacia el sur. Y como dijimos al principio, ese gran país que tiene mucha producción minera en el norte y en el sur debería optar por mejorar sus sistemas portuarios hacia esas zonas. Es una materia de la que se está ocupando, pero les va a tomar un buen tiempo, cosa que Chile ya resolvió. Dicho eso, la pregunta es, ¿qué tanto un proyecto va a afectar al comercio exterior de Chile? Veamos entonces qué características tiene el comercio exterior chileno versus el comercio exterior peruano. Hoy el señor nos está dando una clase acá. Primero, Chile moviliza el doble de contenedores con su capacidad productiva y de importación genera casi el doble de contenedores que el que mueve todo Perú. Yo no sabía cuál era la proporcionalidad y entonces lo que dice este experto es que efectivamente Chile mueve el doble de carga, sin contar lo que va a suceder desde noviembre, ¿cierto? Dicen que el puerto de Chancay va a estar operativo en su primera etapa completo entre diciembre y enero. Sigamos acá. Estamos en una escala de 2-1 en cuanto a volumen. Eso hay que entenderlo. En parte se explica por lo que comentábamos antes, que el país tiene 3 grandes zonas bien desarrolladas con 3 sistemas portuarios muy competitivos. Incluso a tal punto que le da servicio a Bolivia. Por ejemplo, en el norte, tanto el puerto de Antofagasta como el de Iquique y el de Arica le dan servicio a un tercer país. Perú en el sur ni siquiera puede atender su propia carga, menos va a atender la de Bolivia. Chile le da servicios a Bolivia, Argentina y Paraguay. Eso no lo está haciendo Perú. Esto nos indica entonces que el mercado portuario chileno está muy desarrollado y se va a seguir desarrollando. ¿Qué rol puede cumplir Chancay entonces en el contexto del comercio exterior chileno? Bueno, el mismo que está cumpliendo hoy el Callao. El 20% de los movimientos que tiene el Callao son transshipping, son transbordo de cargas chilenas, ecuatorianas a lo sumo, pero principalmente chilenas. Ah, ya. Lo que decían entonces es, no va a afectar porque los puertos chilenos tienen otros clientes que se movilizan a través de estas opciones portuarias que están más extendidas en el territorio, y una de las críticas que se hace es que el puerto de Chancay resolvería el problema de la zona centro del Perú, pero quedan todavía problemáticas de resolver del desarrollo minero en la zona sur y en la zona norte del Perú. Ustedes me van comentando a lo que son de la zona norte y la zona sur si efectivamente es así el problema. Y lo otro, que la carga que se traslada al Callao era el 20% de Chile y por lo tanto esa carga va a seguir llegando ahí. Entonces vamos a ver cómo afecta, ¿cierto? Y lo mismo mencionaban de Perú. Esto es lo que dice este señor. Sigamos viendo. Hoy las rutas que vienen de Europa, América del Norte y el Caribe, principalmente, además de unas pocas que vienen de Asia, hacen algún tipo de arreglo de transbordo en Callao para posteriormente bajar a Chile. O viceversa, un porcentaje pequeño de la carga chilena transborda en el Callao para reorganizarse e ir a Europa. El Callao sí cumple un rol en las rutas de las cargas chilenas, pero no es muy significativo porque los volúmenes chilenos son muy buenos. Sirve para hacer volumen y obviamente para economizar el comercio exterior chileno, porque transbordar en Callao hoy le hace un bien a ciertas cargas chilenas, reduce los costos de transporte. Chancay probablemente también oferte transshipping en un 15% o en un 20%.
Lo que sí va a poder ajustar el comercio exterior. Oye, pero esto no lo entendí. A ver, claro, porque está hablando de otro efecto, que es que probablemente va a llegar carga a Chancay. Y esa carga tiene que movilizarse al sur, porque tendría que venir a Chile o a Argentina. Y por lo tanto va a haber un 15 o un 20% más desde Chancay. Claro, entonces en Chile estamos pensando, oye, la carga se va a ir todo por Chancay, pero hay que pensar que va a llegar grandes buques contenedores a Chancay y tienen que movilizarse en pequeños buques, por decirlo así, menores que son grandes, para ir al sur y para ir al norte. Entonces va a llegar nueva oferta a los puertos chilenos porque van a haber cargas que antes no podían llegar tan cerca, estaban muy al norte, ¿cierto? O van a bajar sus costos en eso. Algo así entendía, ¿eh? Ustedes me explican también, si no... estamos para comentar y reacción nomás. Lo que sí va a poder ajustar el comercio exterior chileno es que se abre una posibilidad, como es Costco, de que Chancay y Oriente se transchipen hacia Asia y hacia China. Entonces, eso que en principio puede sonar como una amenaza para el comercio exterior chileno se podría transformar a futuro en algo no tan importante si es que se desarrolla el proyecto a gran escala de San Antonio. Como conclusión, sobre el comercio exterior chileno puede haber una influencia en los próximos 10 años antes de que se construya el puerto a gran escala. Sí puede haber ciertas cargas chilenas que hoy hacen transshipment en Panamá, incluso hasta México para ir a Asia, que lo hagan en Chancay y va a ser un ahorro. Ventajas para Chile, todas, porque significa ahorro de costo en transporte, así que hay un impacto, no es muy significativo, pero lo habría. Sin embargo, eso por decir así, es cuestionable en el largo plazo. El proyecto a gran escala en Chile va a significar que navieras miren al país que ya tiene un gran volumen y obviamente en 10 años más va a ser un poco más. Van a poder hacer cargas acá, concentrarla e incluso carga peruana. Pueden cambiar el escenario porque Perú no tiene grandes cargas y todavía tiene que resolver mucho en su economía. Chile, insisto, dice este experto, ya resolvió estos temas. Un puerto a gran escala en San Antonio significa que Asia puede tener líneas directas con San Antonio y después pasar a Perú. No creo tanto porque la cuestión geográfica, ¿cierto? Como comentaba este señor en el colectivo. Hay un asunto geográfico que es evidente, si están más cerca, nosotros estamos más al sur. Pero bueno, sigamos viendo lo que dice el experto. Perú está geoestratégicamente ubicado, sí, pero no tiene la otra ecuación que es carga. Panamá no tiene carga y está geoestratégicamente ubicado, por eso pasan las cosas por ahí. Ah, ya. El desafío entonces queda puesto en casa. La situación que hoy presentan los puertos de macrozona central en Chile es de mucha preocupación, puesto que el nivel de saturación, aspecto que ha medido históricamente la Canport, da cuenta que los puertos de Valparaíso y San Antonio ya enfrentan extremo estrés en periodos de alta demanda. Lo que es un atochadero de barcos y tienen barcos parados que no pueden descargar y por lo tanto se producen problemas en las demoras, ¿cierto? Están esperando ahí como uno ve esas fotos en Panamá donde están muchos barcos esperando y cuando se producen problemas en el canal de Panamá se produce mucha demora. Y tanta demora puede implicar que algunos digan mejor llevemos la carga a otro lado. ¿Qué dice con respecto a este punto? Esto ha significado que algunas navieras se han quejado por los niveles de servicio alcanzados y ni hablar de los paros de los transportistas en cada temporada alta por la gran cantidad de contenedores y carga que no se pueden procesar en los puertos. La reflexión aquí es obviamente seguir observando a Chancay, pero hay que preocuparse de que las inversiones en infraestructura que se han propuesto tanto en la empresa portuaria de Valparaíso como en San Antonio puedan materializarse en un corto plazo. Es decir, dentro de los próximos 10 años. O sea, es mucho tiempo, porque la inversión portuaria toma mucho tiempo y mucho dinero de los contribuyentes en algunos casos. Además, los proyectos de ambas partes, y sobre todo el de San Antonio, implican inversiones significativas en el ámbito terrestre, puesto que tenemos que mejorar la carretera, la ruta 68, toda la accesibilidad al puerto de San Antonio también está con un nivel de saturación extremo, y ni hablar del corredor ferroviario que es más que necesario para ese proyecto, hoy que me costó decir ferroviario. No es solamente el puerto a gran escala por el lado marítimo, hay casi una inversión equivalente a 2.000 millones de dólares que el Estado tiene que replicar en lo terrestre y de eso mucho no se habla. Estamos frente a un macro proyecto que puede significar alrededor de 5.000 millones de dólares si sumamos la inversión pública y privada. Hasta ahí la opinión de este experto. Vamos a ver qué dice el último. Bueno, el último es Guillermo Wolfman, analista internacional y académico de la Universidad del Paraíso. ¿Ya? Oye, me voy corriendo para acá. Ahí estoy. Bueno, China está generando un hub portuario en Perú a través del puerto de Chancay y entiendo que no sería el único. Está súper informado. Ya, sigamos. ¿Ha visto los videos? Para poder hacer este puerto, China pidió una serie de privilegios o facilidades, si se quiere decir de esa manera, lo que implicó incluso un cambio de leyes en Perú para poder dar las condiciones que están exigiendo para esta inversión. Chile lo hizo también con minera extranjera, así que no es novedad. Esto significa un control prácticamente completo del puerto con una estructura institucional propia que les asegura a ellos mantener la operación más allá incluso de las leyes laborales del Perú. Pasó con Pascualama en Chile. Por lo tanto, ahí hay una decisión del Estado peruano en términos de poder ceder, me atrevería a decir soberanía jurídica. Ya, oye, aquí yo tengo que opinar porque yo tengo un trabajo hecho sobre esto. En mi magíster hablé de las zonas oscuras del derecho, que son aquellas
aquellos lugares geográficos donde producto de una gran inversión extranjera se modifican las normas legales de un país y por lo tanto efectivamente cierto tipo de leyes, principalmente las laborales y ambientales, no producen efecto, es decir, lo hacen inmune. Nosotros tuvimos un enclave real que fue Villa Baviera, que por el hecho y por su vinculación con la dictadura tenía un sistema jurídico propio, no entraba la policía, nadie hacía nada, pero en los tiempos de democracia tenemos la inversión en Barrick, donde por un tratado binacional entre Chile y Argentina se le otorgó ciertas categorías jurídicas diferenciadas a esta gran inversión, que era Pascualama, y por lo tanto ahí no corrían las leyes laborales ni de Chile ni de Argentina, ni las ambientales de Chile ni de Argentina, y tuvimos los problemas que tuvimos, que fue traslado y deterioro ambiental de glaciares. ¿Ya? Entonces, claro, yo entiendo que el analista está viendo en cierta medida como criticando de que hoy se le dieron ciertas condiciones a China que en realidad importan entregar parte de la soberanía jurídica, pero en Chile hicimos eso. O sea, no es bueno que se puedan hacer las normas que aplican en algunos países, debieran replicarse en el país donde se instala esta empresa y debieran respetarse las leyes del Estado territorio donde se encuentran estas entidades. Pero en el mundo de los negocios está funcionando así las cosas porque hay que dar ciertas garantías y ventajas a las empresas, por eso los tratados de libre comercio, los de doble tributación, para que las empresas se instalen. Ya, hice mi comentario porque no podían opinar de esto. Sigamos. Ahí me sale lo de derecho. Ya, sigamos. Entonces, eso para que China pueda mantener la continuidad de operaciones del puerto, y yo creo que es un detalle importante en virtud de lo que a China le interesaba. Desde el punto de vista de la exportación de Chile, pongámonos en dos hipótesis. Si para poder llegar a China se requiere que haya transbordo de carga en Perú para poder llevarla a los buques más grandes, claramente va a haber un impacto negativo respecto a los precios de los productos de exportación de Chile. ¿Por qué? Si los exportadores chilenos tienen que asegurar el pago de la carga hasta Perú y allá hay otra empresa o entidad que les transporta hacia China, probablemente eso le daría mayor competitividad a las exportaciones chilenas. Independiente de las dos hipótesis, eso tiene un impacto en la competitividad agroindustrial y exportación minera de Chile que puede ser positivo o negativo, y eso ya significa una evaluación. Pero es que no entiendo. O sea, ¿me pueden explicar ustedes? Porque yo lo que estoy entendiendo es que él dice que si los exportadores chilenos tienen que asegurar el pago de carga hasta Perú a una empresa que va a transportar hasta China, pierden competitividad. Pero si están pagando en México y en Estados Unidos, se entiende que se necesitan grandes barcos de carga. Y por último, si pudieran llegar esos grandes barcos de carga a Chile, es más caro porque es más lejos. No entiendo. Explíquenme ustedes qué opinan de eso. O sea, yo ya entré con un conflicto con este señor. Ya sí, estoy sesgado. Ya. Independiente de las dos hipótesis, eso tiene un impacto en la competitividad industrial y de exportación minera de Chile. Yo lo podría entender si tú enfrentas a un agroindustrial o a un exportador minero chileno versus uno peruano. El de peruano gasta menos porque tiene un puerto más cerca. El de Chile va a gastar más. Pero esto pasa igual ahora. Puede ser positivo o negativo. Lo segundo es que en términos generales las importaciones de China hacia Chile van a llegar en consecuencia en Chancay y desde ahí se va a tener que traer en buques más pequeños hacia Chile, lo cual va a encarecer las importaciones. Por lo menos es lo que podríamos entender en un sentido común económico. Pero ¿y cómo llegan entonces la carga? Si llegan en pequeños barcos y venían de dónde? O sea, ¿dónde llegan los grandes autos? O sea, ¿dónde llegan los contenedores que traen los autos, las grandes cargas? Algunos llegarán en barcos más pequeños porque recuerdo haber visto en San Antonio o en Arica, puede ser. Esto como estacionamiento con hartos autos, pero la grande carga se descarga en otro lugar donde se sube a otro barco. O sea, pasaba acá. Ya, sigamos viendo. No me invitaron al foro. Ya. Por lo menos es lo que podríamos entender del sentido común. Eso también implica que la importancia portuaria de Chile en términos de carga hacia Asia u otros lugares va a disminuir. Nos dicen el señor que está a cargo del puerto de Chile, dice que no. Y eso va a tener un efecto negativo en el uso de nuestros puertos y en la manera en que se realiza hoy la exportación de Chile, que mayoritariamente es marítima. ¿Y quién lo vamos a enviar por avión? Aquello, dadas las condiciones, características y capacidades que va a tener el puerto de Chancay, yo creo que es en el marco general. El hecho de que se haya producido la construcción del puerto que lleva años significa que Chile se quedó atrás en su política exportadora. Sí, eso es verdad. Lo ideal hubiese sido que el país tuviera capacidad portuaria. Sí, pero tenemos un problema geográfico. Esto incluye un impacto negativo en los corredores bioceánicos, por ejemplo, porque si tú estás en Brasil, claramente no tiene sentido que exportes desde Chile cuando va a tener un puerto en Chancay. Es lógico, pero tenemos Argentina, Uruguay, Paraguay y otras zonas del sur de Brasil. En consecuencia, hay efecto en la infraestructura regional, particularmente en los corredores bioceánicos. Ya, ese podría ser un punto. En el caso de Chancay va a tratar de capturar la exportación brasileña y obviamente va a potenciar las exportaciones de Ecuador y Colombia. Pero es porque están al norte. Pero si es cosa de ver un mapa, Chile no va a capturar la exportación de Ecuador y Colombia porque está en el norte de Perú.
Nosotros estamos al sur. Y el otro, Brasil es un país muy grande. O sea, en la envergadura del bioceánico que tendría que tener Perú puede ser complementado con el que tenga la zona sur. Hay como tres ofertas en la zona sur con respecto a los bioceánicos. Y lo otro que también los costos. Es preferible llevarlo a un puerto en Chile, en la zona sur, austral, desde Argentina al puerto chileno, y de ahí llevarlo por vía marítima, que es la vía más barata, hasta que no tengamos trenes que puedan soportar esa cantidad de carga, o lo tengamos ahí. Ya, sigamos. Yo diría que hay un impacto geoeconómico sin lugar a duda. Eso significa replantearse cuál va a ser el rol de Chile como subsidiario de Chancay, porque finalmente el país va a tener que contar con una estrategia sobre cómo se suma Chancay para poder mantener la rentabilidad y eficiencia en nuestros puertos. Ya, eso sí, po, que es lo que yo he dicho, y ahí me sumo con otras personas que hemos visto de video reportaje que sí hay que mejorar la estrategia, pero también pasa por la estrategia de la vinculación con China. O sea, ¿qué queremos hacer desde China? ¿Trabajadores o socios? Es una decisión que hay que tomar. Y Perú la tomó directamente ya. Sí, vamos a ser socios. Entonces, como somos socios, vamos a dar la opción del puerto, porque el puerto también se lo ofrecieron a Chile. Entonces, ¿con quién quiere ser socios Chile? Esa es la pregunta. Hoy me trabé. Sigamos. Hay que ver cuál es la infraestructura que necesitamos en términos de puerto, y ahí entra la ampliación del puerto de Valparaíso y todo el que está en San Antonio. Se debe evaluar cuál va a ser el rol que se quiere tener acá y particularmente cuál es el rol del Estado para querer tener respecto a esto y no solamente quede en manos de privados. Recordemos que la ampliación del puerto de Valparaíso está detenida desde hace harto tiempo y lo propio pasa también con de San Antonio. Entonces, Chancay pilla a Chile en un mal pie en el sentido de que las inversiones están detenidas y el puerto peruano se adelanta. Eso es evidente. Esto significa un replanteamiento de nuestra capacidad portuaria desde el punto de vista comercial y estratégico. Sí, parecía que no nos importaba. Creo que se va a requerir rediseñar varios aspectos. No tenemos tiempo para eso. Uno en términos de la infraestructura con la cual se proyectan estos puertos y los cambios que habría que hacer, asumiendo que Chancay va a ser dominante en el cono sur, pero es evidente. Recordemos que viene toda una nueva generación de buques más grandes, aunque ya empezando a circular a nivel global. Hoy, perdónenme otra vez. Aunque ya está empezando a circular a nivel global. Por lo tanto, Chancay se va a transformar en un punto de dominio en la zona desde el punto de vista de transporte marítimo, que va a implicar rediseñar ampliaciones y mejoras de los puertos chilenos, incluyendo aquellos más pequeños como el de Coronel, que tiene que ver con la exportación de madera y otros recursos. Se debe hacer un plan portuario pensando en lo que viene al futuro, estamos atrasados. Ahora para eso tienes que tener o gestionar en forma simultánea un desarrollo industrial, o si vas a hacer inversiones en puertos tienes que tener algo para que exportar, independiente de lo que hagas directamente a los países de destino o las vías de Chancay. ¿Qué es lo que queremos exportar de aquí a 20 años y cuál va a ser el uso de los que vamos a dar a los puertos? Esa es una buena pregunta. Luego viene todo un tema de costo y Perú también se ha dedicado a eso con toda la infraestructura ferroviaria, porque el tema es cómo llegas al menor costo posible al puerto de origen, a Chancay en este caso. Ese también parece ser un tópico que Chile debe abordar para el mediano, largo plazo, que coincide con el rediseño y el mejoramiento portuario del país, porque el punto es, y en eso sí estoy de acuerdo con él, que el punto no es solo el puerto, el punto es la infraestructura para sostener el puerto, las carreteras y las líneas ferroviarias para que llegue la carga, y una cuestión que apuntó él muy inteligentemente. ¿Para qué queremos un puerto? ¿Qué vamos a exportar? ¿Vamos a estar exportando productos que no van a ser necesarios en 10 años? ¿Vamos a seguir matando recursos naturales, haciendo hoyos en la tierra para sacar minerales sin darle valor agregado y producir más tecnología y productos más desarrollados que tengan mayor valor para que podamos pagar la inversión que significa hacer un nuevo puerto? Porque está diciendo que sea una inversión pública, él apunta a la inversión pública. Entonces, ¿fue buena la estrategia de entregárselo a un privado? Claro, porque fue un costo menor para el Estado, pero el Estado tiene que tener alguna infraestructura, tanto institucional, pero hablemos de recursos, ¿cierto? De carretera, de personal capacitado para trabajar, de establecimientos que puedan soportar toda la envergadura de esta sinergia que se produce en estos negocios grandes para poder tener una gran proyección. Si no, el puerto por sí no sirve. El puerto sirve si hay carga y si hay gente capacitada para desarrollar los negocios que implican llevar la carga. Así que sí estuvieron buenos los análisis, no concordé mucho con el último, nos dieron algunas luces de lo que opinan los chilenos desde posiciones que dicen que no afecta, otras de que vamos tarde, y otros que dicen que sí, que efectivamente hay que tomar una estrategia tal vez un poquito más agresiva en el corto plazo, guiada por el Estado respecto a lo que significa el puerto de Chancay y lo que invitaba este artículo de Tendencia a la Tercera, cómo el puerto de Chancay en Perú puede afectar a la economía y el comercio exterior. Fue larga la reacción, deberíamos haber hecho 2 videos, pero estaba interesante. Queríamos contestar y ver qué decía el diario La Tercera con este reportaje que resuelve este problema de cómo el puerto de Chancay en Perú puede afectar a la economía y el comercio exterior de Chile. Son 3 posturas,
de 13 académicos. Previamente hablaban personas vinculadas al área, principalmente los que tenían que ver con personas vinculadas a puertos y a otros vinculados a los pequeños y medianos empresarios, ¿cierto? Estaba el presidente de la empresa portuaria de San Antonio, Eduardo Bedrapo, y más adelante hablaba el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, ¿cierto? Ricardo Megues, con respecto a cuál era la visión de ellos con respecto a Chancay. Y después, cierto especialista como don Capolicán Guerreriarte, que nos explicó cuáles eran los costos de la carga de la Universidad de Andrés Bello. Después, don Luis Asensio, profesor de la Facultad de Ingeniería, que nos habló de esto, de las dimensiones que hay que ver en esto, porque no son los puertos, sino el desarrollo local, y ahí sí el que tiene el puerto tiene mayor desarrollo en su economía local. Y después tuvimos una opinión con la que no concordé mucho, que es, no, aquí yo tengo un sesgo con este caballero, que es Guillermo Hoffman, analista internacional y académico de la Universidad del Paraíso. Yo pensé que tenía sesgo por la universidad en que venía con otro, pero parece que no. Porque en realidad no apuntaba a algunos aspectos que nosotros ya hemos determinado en los videos, que hay cuestiones geográficas, qué hay que hacer con esto y qué sucede con algunos supuestos pérdida de competitividad que tendría los puertos chilenos, ¿no? Entonces espero que les haya gustado mi reacción. Es para resolver esta duda, y ustedes han visto muchos videos donde hay gente que ataca este gran puerto que va a desarrollar. Yo soy de la impresión, mi opinión es que va a ser un puerto que va a ayudar al desarrollo de Sudamérica, que va a potenciar que muchas empresas tengan ahorro, que nos puede ayudar a la colaboración también de que los países puedan tener una estrategia continental, subcontinental, Sudamérica, para enfrentar este gran desafío, y también que tomemos una decisión qué va a pasar con este siglo. Ya estamos a 2024, en el siglo XXI, y cómo se está desarrollando los equilibrios económicos con las grandes potencias. Y el desarrollo hoy día está en el Asia, y tenemos que determinar luego si queremos llegar a tiempo o atrasado al desarrollo del Pacífico. Y esto va a ser una ayuda que el puerto de Chancay. ¿Para qué? Para que podamos derrotar la pobreza, pues ese es el problema que tenemos en Latinoamérica. Mientras nos estemos peleando entre nosotros, tenemos una ventaja en Latinoamérica, no estamos en guerra como en otros lugares. Tenemos otra ventaja, tenemos un mismo idioma, las mismas costumbres, ¿cierto? Entonces tratemos de avanzar hacia el futuro, pues eso es lo importante. Espero que les haya gustado mi reacción, larga reacción. Cómo el puerto de Chancay en Perú puede afectar a la economía y el comercio exterior de Chile. Soy Edgardo Lovera. Comenten, ¿eh? Me gustan mucho sus comentarios, hay gente que me colabora bastante, me explican cosas, me tiran la oreja porque pronuncio mal cosas o cuestiones así. Se me sale a los chilenos porque son reacciones de chilenos. Pero espero que les haya gustado la reacción, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden comentar. Que estén bien.